Queridos hermanos, el texto a meditar en este último domingo después de Epifanía, Epifanía significa manifestación, encuentro con el Señor, nos invita a reflexionar acerca de los efectos de un encuentro con Dios. Para esta reflexión se nos ofrece la persona de Moisés. El texto de hoy lo hallamos en Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, y dice así: Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Qué entendemos por encuentro con Dios? Según las Escrituras, la Biblia, el encuentro con Dios se presenta en una forma o estructura de diálogo personal con Dios. Es decir, que se mantiene una comunicación entre Dios y la persona humana. El texto de hoy nos presenta los efectos que se derivan de un encuentro con Dios. Y Moisés es su exponente. Del texto deducimos 2 cosas como los efectos de un encuentro con Dios. El encuentro con Dios transforma. Y el encuentro con Dios capacita. Por estos motivos valoramos el encuentro con Dios. Veamos la primera de las 2 afirmaciones expuestas. El encuentro con Dios transforma. Dice nuestro texto: Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Dice nuestro texto que el rostro de Moisés resplandecía y añade como motivo por haber estado hablando con Dios. Por haber estado. Moisés sube al monte al encuentro con Dios, tal y como es, con sus virtudes y defectos, pero baja transformado. Moisés, el hombre del desierto, el hombre que anduvo como creyente por la vida y sus inconvenientes, nos inspira en nuestro andar en el desierto de nuestra vida, haciéndonos entender que nos podemos acercar a Dios y tener vivencias que transformarán nuestras vidas en la forma de pensar y ser. El acercamiento de Moisés a Dios fue de tal naturaleza que se escribió de él: Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Dios cara a cara. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Y nosotros, hermanos, también tenemos la capacidad de una cercanía singular a Dios. Para el apóstol Pablo es parte del misterio oculto al acontecimiento humano hasta que Jesús, el Mesías, lo dio a conocer. A saber, que por el Mesías también estamos cercanos a Dios. Así leemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, las siguientes palabras: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Y se lo está escribiendo el apóstol Pablo a quienes no somos judíos de nacimiento. También nosotros, los gentiles, tenemos un acceso a Dios que nos permite saber que estamos cercanos a Él. Por eso nos alienta una carta del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, diciéndonos lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice nuestro texto que cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro quedaba resplandeciente. En su rostro se mostraba el poder transformador de Dios. Este resplandor del rostro de Moisés evidenciaba su íntima comunión con Dios. Moisés no sabía que su rostro se hubiese transformado. No había presunción en Moisés. La autenticidad de su comunión con Dios hacía que Dios fuese el que mostrara la transformación de Moisés. No era un esfuerzo personal de Moisés, mucho menos de autopromoción. Él solo subía o entraba a hablar con Dios con amor y respeto. Y Dios era el que mostraba su acogida en Moisés. Qué interesante indicación de lo que no se debe hacer en la vida: fingir la fe, la religiosidad. Hay quienes no soportan la presencia de cristianos porque observan hipocresía en su santurronería. Cuidemos de que no sea así, hermanos. ¿Cómo lograrlo? Con autenticidad, con una vida de cercanía a Dios. Es el mejor testimonio, donde los que nos ven se libran de prejuicios y admiten que usted, tú, eres distinto o es distinta. El texto de hoy nos deja entender qué es un encuentro con Dios. Y dijimos, el encuentro con Dios capacita. Dice nuestro texto: Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. El resplandor del rostro de Moisés era una evidencia de que Dios estaba con él y era su elegido y capacitado para hablar con el pueblo. Antes de que pecaran los dirigentes del pueblo construyendo un becerro de oro y atribuyéndole a aquella representación la deidad que los sacó de Egipto, los dirigentes habían gozado de la grata experiencia de un encuentro con Dios. Así leemos en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 9 y 10, subieron Moisés junto con 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Esta gratísima experiencia del encuentro con Dios fue eclipsada por una acción pecaminosa. El mal que de forma voluntaria practicamos nos oculta la presencia de Dios. Decía el salmista en el 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y no es que Moisés fuese un ser perfecto. Muchos eran sus defectos y debilidades, que no ocultan los textos bíblicos al hablar de él. Así, por ejemplo, contra su llamamiento para sacar al pueblo de Dios de Egipto, Moisés ofrece resistencia con tantas excusas que llega a enfadar a Dios. También mostró poder ser imprevisible y violento al matar a un egipcio. Llegó al desánimo más profundo cuando se dio cuenta del carácter rebelde de gran parte del pueblo. Mostró poca habilidad o capacidad para organizar a un grupo grande o numeroso. Y por no confiar lo suficiente en Dios, le quedó prohibida la entrada a la tierra prometida. Moisés no era un dechado de virtudes, sino un hombre con sus virtudes, sus cualidades y defectos.
Eso sí, no era malintencionado. Sus actos defectuosos se debían a sus reacciones ante la injusticia. Aunque también fue un hombre de grandes cualidades. Fue un dotado pastor, gran profeta, portador del Espíritu de Dios, gran mediador entre Dios y su pueblo, dócil y humilde. Todo esto hizo de él una persona singular. De tal manera que Dios le dijo a Aarón y María, sus hermanos: con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas. Leemos en el libro de Números, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y así fue que Dios se valió de él para hablar a su pueblo. Y lo dotó. Los encuentros de Dios con Moisés capacitaban al humilde Moisés para ser transmisor de la palabra de Dios, para ser la voz de Dios. ¡Qué privilegio! El apóstol Pablo hace entender a los cristianos de Corinto, capítulo 3 de la segunda carta, en el versículo 13 siguiente, que como los ojos enfermos no pueden resistir el resplandor de la luz, así es con la persona que se resiste al Evangelio. No pueden percibir la luz de Dios. Pero esa luz brilla en el rostro de los hijos de Dios también hoy en día. Ya Jesús aseguraba a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. Y así es con la Iglesia y sus miembros. Es luz en el mundo. El apóstol Pedro escribe, capítulo 2, verso 9 de su primera carta: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué luz irradiará la Iglesia? ¿Qué luz irradiará el cristiano? Bueno, el Evangelio de Juan dice de Jesús que, capítulo 1, verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los seres humanos. La luz es la vida de los seres humanos. A eso estamos llamados a alumbrar, al que es la vida. Sin Jesucristo no hay vida divina. Y la vida divina es imprescindible para vivir no solo aquí en la tierra, sino también allí en su presencia. Ánimo pues, mis hermanos. Vivamos enriquecidos con los encuentros con Dios, porque, como hemos considerado en Moisés, el encuentro con Dios transforma. Y en segundo lugar, el encuentro con Dios capacita. Amén.